Buenas tardes, continuamos con el ciclo de charlas, conferencias, entrevistas a expertos y a expertas en materia de innovación docente y innovación también en la investigación. En este caso damos las gracias a Manuel Gómez, que es profesor de Derecho, es vicedecano también de la Facultad de Derecho de la Universidad Internacional de Florida, y queremos agradecerle su tiempo para hablar con nosotros en este espacio sobre inteligencia artificial en la educación jurídica en los Estados Unidos. Buenas tardes, Manuel Gómez. Gracias por tu tiempo y tu disponibilidad. Buenas tardes, profesor Gutiérrez Castillo. Encantado de participar. Gracias. Bien. Bueno, pues tú nos vas a proponer hablar de un tema que está en boga y es de gran importancia actualmente, tanto en Europa como fuera de nuestras fronteras, y es el uso de la inteligencia artificial y, en este caso, también en la universidad y la educación superior. Nos gustaría hacer una especie de estudio comparado de qué está ocurriendo en Estados Unidos, en la que tú eres un experto precisamente por tu profesión. ¿Cómo se están integrando actualmente las facultades de Derecho estadounidenses la inteligencia artificial en sus planes de estudio? Eso es algo que nos plantea, ¿no? ¿Qué competencias específicas relacionadas con este tema, con la inteligencia artificial, se están priorizando para los futuros abogados? Claro, muchas gracias. Un tema interesante, muy amplio, obviamente. La proliferación de la inteligencia artificial ha tenido un revuelo muy importante. Las universidades no están exentas. Las facultades de Derecho, aunque tradicionalmente han formado parte de unos silos, así como aislados del resto de la universidad, ahora no han podido evitar formar parte de este movimiento. En el caso de los Estados Unidos hay mucho ruido entre las universidades. En las facultades de Derecho hay una integración muy dispersa. Quizás las universidades o las facultades de Derecho de más recursos tienen un poco más que otras. Las facultades de Derecho en líneas generales, que eso sí podría afirmarlo, parecen estar integrando la inteligencia artificial de diversas maneras. Por un lado, vemos la creación de cursos específicos sobre derecho y tecnología o inteligencia artificial y derecho, sobre todo en las escuelas líderes del país. Vemos que existen, si hacemos a vuelo de pájaro, una revisión de los programas académicos, de las ofertas curriculares. Vemos que hay cursos sobre gobernanza e inteligencia artificial, políticas públicas, hasta llegar a cursos sobre inteligencia artificial en el caso de las clínicas jurídicas para asistencia jurídica, que son iniciativas que en algunos casos prestan atención al acceso a la justicia. También hay cierto interés en algunas facultades de Derecho sobre la intersección entre Derecho Internacional y la inteligencia artificial, gobernanza digital, temas fundamentales de tecnología relacionados con inteligencia artificial y así sucesivamente. Me preguntaba, profesor, en cuanto a las competencias específicas. Realmente, sí. Y yo me atrevo a decir que se están priorizando tres áreas fundamentales. Primero, la alfabetización técnica básica para entender cómo funcionan los algoritmos y sus limitaciones, ¿no? En segundo lugar, se presta cierta atención a las habilidades de evaluación crítica para identificar sesgos y errores en los sistemas de inteligencia artificial, que es lo que se da en llamar las alucinaciones de estas plataformas de inteligencia artificial. Y tercero, y esto es muy importante para la abogacía, las competencias éticas para navegar los dilemas que surgen al utilizar estas herramientas en el ejercicio de la abogacía. En este sentido, los colegios de abogados de distintos estados, incluyendo especialmente el Colegio de Abogados de la Florida, que es el estado donde está mi universidad, han emitido dictámenes sobre las limitaciones que debe tener la inteligencia artificial, la utilización de la inteligencia artificial en el ejercicio de la abogacía, ¿no? Uh-huh. Y me atrevo a decir ya para concluir con mi respuesta, que hay una cuarta competencia en la que se presta atención, o a la que se presta atención, que es la capacidad de supervisión humana significativa, es decir, saber cuándo y cómo intervenir
cuando se utilizan sistemas automatizados, ¿no? ¿Cuál es el rol del operador jurídico? Y obviamente esto ve a la inteligencia artificial como una herramienta. Eso yo diría que son a grandes rasgos lo que se ve en la educación jurídica en Estados Unidos. Me parece muy interesante su reflexión, Manuel. Pero yo también, aquí en España, también en Europa, se está planteando, hay una regulación jurídica distinta, bien lo sabes, de la inteligencia artificial en el sistema europeo o en la perspectiva europea que en la estadounidense, ¿no? Hay modelos distintos de control, pero aquí también se plantean cuestiones de desafío ético, ¿no? Con la creciente adopción de la herramienta de la inteligencia artificial, la ChatGPT, por ejemplo, y Cloud, en la práctica legal, ¿qué desafío ético deben abordarse en la formación de estudiantes de Derecho, ¿no? ¿Qué opinas sobre este tema, sobre el uso de las responsables de estas tecnologías? Claro, bueno, los desafíos éticos que estamos abordando son múltiples y son complejos también. En primer lugar, yo diría que está la cuestión de la transparencia y divulgación. En mi propio caso, en mis cursos, hago énfasis en ayudar a los estudiantes a que aprendan o darles las herramientas para que aprendan cuándo y cómo informar en el caso de que, para el futuro, obviamente, cuando sean abogados y tengan clientes, a sus clientes y a los tribunales sobre el uso de herramientas de inteligencia artificial, que hace unos minutos le decía que los colegios de abogados han dictado lineamientos, ¿no? Hay también circuitos judiciales que han dictado lineamientos. Hay jueces que tienen, han dictado instrucciones específicas para los litigantes ante esos tribunales, ¿no? En segundo lugar, obviamente, la verificación de información. Creo que es muy importante cuando se forman a los estudiantes hacerles ver que no deben confiar ciegamente en la información generada por la inteligencia artificial. Tiene que haber una forma de implementar protocolos de verificación con cierta rigurosidad, ¿no? Esto es algo que en algunos casos he podido experimentar con mis propios estudiantes. Básicamente, hacer un ejercicio colectivo en el que interactuando con la inteligencia artificial uno le pide información y, por ejemplo, sobre un caso muy conocido que uno pueda verificar independientemente si los hechos o si la descripción de ese caso es correcta y en algunos casos no lo es y es una forma de contrastar la realidad con esta alucinación que crea la inteligencia artificial. Y un tercer desafío es la confidencialidad y la privacidad de los datos, que eso obviamente en Europa está mucho más desarrollado que en Estados Unidos o que en algunas otras partes del mundo, pero sin embargo, como vivimos en una sociedad globalizada, estas cosas se transmiten de un sitio a otro. Y en ese sentido, me parece que los estudiantes deben comprender los riesgos de cargar la información sensible de clientes, por ejemplo, en plataformas públicas de inteligencia artificial. También estamos abordando temas como la responsabilidad profesional, quién es el responsable cuando la inteligencia artificial comete un error, es el abogado, hay alguna responsabilidad civil o patrimonial del desarrollador del programa, son ambos y si son ambos, ¿en qué medida? Y finalmente, y esto es algo muy importante, que habla ya de la dimensión positiva de la inteligencia artificial y de otras tecnologías, la equidad y el acceso a la justicia. Yo creo que es importante preparar a los estudiantes que consideren cómo la inteligencia artificial puede exacerbar o reducir las desigualdades existentes en el sistema legal. Exacerbarlas porque obviamente, a pesar de que es accesible, requiere una serie de competencias mínimas, empezando por acceso al Internet, ¿no? No todo el mundo está tan conectado como quisiésemos, ¿no? Y la reducción de desigualdades es que permite acceso a la justicia. Casualmente, un grupo de nuestros estudiantes el año pasado trabajaron en un proyecto con la empresa Microsoft para diseñar un chatbot, parte de Copilot, que es la inteligencia artificial de Microsoft, para ayudar a los migrantes que estaban solicitando visas bajo un régimen especial
que existía en los Estados Unidos para que pudiesen llenar los formularios, para que pudiesen obtener información jurídica actualizada y pudiesen hacerlo en su idioma, pudiesen hacerlo en español o en inglés, y eso era básicamente un ejercicio de acceso a la justicia. Totalmente. Además, sobre todo lo que estás comentando, Manuel, que me parece muy interesante es en la parte no solamente social, sino práctica, ver cómo se puede aplicar en la realidad todo Así lo es. que el avance también de la investigación en inteligencia artificial y ver sus resultados, ¿no? Y ahí sí Así que es. se me plantea una pregunta, una duda a raíz de lo que estás diciendo, que me parece muy interesante. Y es de qué manera está transformando la inteligencia artificial la investigación jurídica tradicional, ¿no? ¿Cómo se están adaptando las facultades de Derecho para enseñar estos nuevos métodos de investigación asistidos por inteligencia artificial? Claro, esa es una pregunta muy interesante y además que nos atañe a los que además de ser docentes somos investigadores, ¿no? Mi opinión es que la inteligencia artificial está transformando radicalmente la investigación jurídica. Al automatizar tareas como la búsqueda de precedentes en nuestros casos, que es muy importante el precedente jurídico cuando uno está haciendo búsqueda de casos, el análisis de contratos, no solamente un análisis semántico, sino sintáctico o a veces de otro tipo, y la revisión de documentos, ¿no? Las plataformas de investigación potenciadas por inteligencia artificial, que son muchas, o quizás casi todas, a las que las bibliotecas de nuestras facultades de Derecho están suscritas, pueden procesar miles de casos en segundos, pueden sugerir inclusive argumentos relevantes basados en patrones históricos de decisiones judiciales. Estoy en un listado de profesores que enseñan negociación y hace unos meses había una discusión sobre unos programas o unas plataformas de inteligencia artificial que se pueden utilizar para hacer ejercicios de negociación. Uno le da instrucciones sobre cómo ser un adversario difícil, por ejemplo, un negociador competitivo, y entonces le permite al estudiante interactuar con la máquina. Es un poco así como jugar ajedrez contra la máquina, ¿no? Es como el caso aquel de Big Blue y el ajedrecista profesional. Y eso es sumamente útil, ¿no? Con respecto ya a la Facultad de Derecho en sí, podría decir que las facultades de Derecho están respondiendo con un enfoque dual. Por un lado, se está incorporando progresivamente capacitación en estas nuevas herramientas. Tenemos múltiples talleres a través de los cuales se enseña tanto a los estudiantes como a los profesores cómo formular consultas efectivas a sistemas de inteligencia artificial. Las búsquedas no son las mismas búsquedas tradicionales, una búsqueda un poco más educada, con una terminología. Además, es difícil aprender a hacer preguntas, porque la forma de interactuar con la inteligencia artificial es optimizada con respecto a la interacción humana, pero hay que aprender a hacerlo, ¿no? Cómo interpretar los resultados, cómo evaluar la calidad de la información obtenida. Esto es muy importante, ¿no? Y por otro lado, perdón, no sé si ibas a decir algo. No, sí, estaba de acuerdo contigo, digo, sobre todo la adaptación al medio, la necesidad completamente de adaptarse para buscar los resultados. Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Claro, entonces ese era lo primero. Lo segundo, por otro lado, y esto es muy importante, en esta capacitación debe también enseñarse cómo ciertas habilidades analíticas fundamentales que la inteligencia artificial no puede replicar. Por ejemplo, el razonamiento contextual, la evaluación de argumentos basados en principios jurídicos fundamentales. Por ejemplo, cómo se interpreta si en este caso específico hay buena fe o no hay buena fe. Y la creatividad jurídica, que es básicamente el talento del buen abogado para casos que no tengan precedentes claros. Esos son casos, en momentos en los que la inteligencia artificial quizás no puede ayudar mucho, ¿no? A pesar de toda la discusión especulativa que vemos sobre el reemplazo de los jueces, que no va a haber abogados. Yo creo que al contrario, yo creo que va a seguir habiendo abogados, pero son abogados con unas habilidades diferentes, ¿no? Hay un equilibrio que tiene que lograrse, y este equilibrio
yo estoy convencido de que se logra solamente a través de ejercicios donde los estudiantes primero realicen investigación tradicional, por ejemplo, luego utilicen herramientas de inteligencia artificial y finalmente comparen y critiquen ambos enfoques. Obviamente, esto requiere dos cosas. Requiere primero más tiempo de lo normal, y requiere una dedicación del profesor, porque tenemos que aprender a usarlas, tenemos que aprender a criticarlas y después transmitir. Entonces, está un poco cuesta arriba para quienes quieren beneficiarse o aspiran a beneficiarse, pero no tienen el tiempo para aprender. Es que además, como tú bien dices, en la carrera también universitaria, la investigación es un constante reciclaje y ahí este es un desafío, como tú decías también, que tenemos que adaptarnos los docentes y los formadores. Pero en este caso, por ejemplo, me interesa mucho también esta última idea, porque, claro, todo esto está relacionado también con la metodología de evaluación, ¿no?, de las facultades. Entonces, yo quería un poco preguntarte qué cambios se están observando, o según tu criterio, qué cambios se están observando en la metodología de evaluación en la Facultad de Derecho en Estados Unidos a raíz de la inteligencia artificial y cómo se está redefiniendo la autenticidad académica de este nuevo contexto. Bueno, ese es el gran punto de contención. Uno de los cursos que he dictado este semestre, que ya concluyó, es un seminario llamado Derecho, Sociedad y la Web 3, ¿no? Law, Society and the Web 3. Y era básicamente, para nosotros los seminarios, para explicarle a quienes están viendo esta entrevista, un seminario en el contexto de una facultad de Derecho en Estados Unidos es un curso, en nuestro caso duró un semestre, cuyo elemento principal es la investigación. Entonces los estudiantes que toman, porque para poder egresar de la carrera, tienen que haber tomado por lo menos un curso de este tipo, que nosotros llamamos seminario. Y es un curso en el cual el resultado y al estudiante se le va a evaluar con base a una investigación que hace el estudiante. Entonces, el objetivo durante el curso es, alrededor de un eje temático, los estudiantes escogen un tema, escriben sobre este tema. Hay 3 borradores durante el semestre que el profesor tiene que dar retroalimentación y criticar la metodología, la forma de desarrollar los argumentos, la bibliografía, y el trabajo final es básicamente como un artículo para ser publicado, ¿no? Tiene que tener esa calidad al final del semestre. Una de mis estudiantes, y en mi curso el requisito es que tiene que ser utilizando metodología de ciencias sociales, preferiblemente que sean trabajos empíricos, ¿no? En los que haya formulación de hipótesis, recolección de datos, utilización de metodología interdisciplinar, etcétera, etcétera. Una de mis estudiantes hizo un trabajo, y todos son trabajos exploratorios, obviamente, porque no da tiempo diseñar una muestra, hacer entrevistas y después el análisis completo, ¿no? Entonces son trabajos exploratorios. Pero una de mis estudiantes escribió uno sobre la implementación de la inteligencia artificial en nuestra facultad. Y entrevistó a mis colegas, entrevistó al decano, entrevistó a estudiantes, básicamente para conocer la percepción. Y lo interesante de los resultados era que hay mucha resistencia entre los profesores a permitir el uso de la inteligencia artificial. Hay cursos, hay un espectro, ¿no? Hay muchos que prohíben, y esto es para responder tu pregunta sobre la evaluación en la Facultad de Derecho. Prohíben la utilización de inteligencia artificial, se continúa utilizando un examen escrito a libro cerrado, y el otro extremo del espectro es que se está dando paso a evaluaciones que reflejan mejor el entorno profesional real, donde la inteligencia artificial es una herramienta disponible, ¿no? Es mi caso para este curso, donde los estudiantes podían o está permitido utilizar la inteligencia artificial, pero con la condición de que tenían que demostrar cómo se ha utilizado la herramienta de inteligencia artificial. Da mucho más trabajo. Entonces la experiencia es que menos lo usaron. Ahí tenemos un sistema de evaluación, hay una
hay un filtro que se llama Turnitin, un programa que detecta Turnitin, que detecta, bueno, detecta no con, es un poco falible, pero bueno, detecta si lo han usado o no y aparentemente la mayoría de mis estudiantes, que esto también lo discutimos en clase, optaron por usar la inteligencia artificial al comienzo para la formulación del tema, por ejemplo, para así como dialogar un poco sobre la hipótesis. Tuvieron que escribir un reporte sobre las distintas interacciones, documentar así como en una especie de portafolio digital, documentar el proceso de trabajo, incluyendo las consultas realizadas a sistemas de inteligencia artificial, cómo refinaron y evaluaron críticamente los resultados y así. Más trabajo de la cuenta, pero ese era el ejercicio. Pero ya al final, en la parte de escribir, muy pocos utilizaron esto. Te estoy hablando de un universo de unos 14 estudiantes, ¿no? Porque encontraron que era más difícil, o sea, le daba mucha más tarea tener que comprobar si era falso o si no era falso, tener que cambiar inclusive el vocabulario, la terminología, y se dieron cuenta que había algunas funciones que eran muy buenas hacerlas con ayuda de inteligencia artificial, pero otras para nada. Sobre todo en la redacción les parecía que no era tan útil, que más bien les tomaba como el doble de tiempo. Eso en el caso de la evaluación de un seminario. En el caso de mi curso de Derecho Internacional, que es mucho más tradicional, no está permitido la utilización de la inteligencia artificial y el examen es un examen tradicional escrito a libro cerrado y así. Claro, pero tú sabes que lo que me parece interesante de lo que nos estás contando es que el planteamiento que nos está describiendo es muy parecido a lo que está ocurriendo también, por lo menos de mi experiencia en facultades españolas, los propios estudiantes también utilizan la inteligencia artificial de ChatGPT, por ejemplo, para iniciar sus trabajos, pero después terminan haciéndolo ellos y es como el uso de la calculadora, es decir, realmente es un... Pero bueno, pero la creatividad también se complementa. Es decir, yo en mis clases utilizo ChatGPT para dar clase, obviamente para los exámenes no, pero la cuestión es adaptarse al nuevo medio y los estudiantes, bueno, pues vienen de una generación donde ese es un lenguaje nuevo, propio, ¿no? Claro. Y no se le puede privar. Entonces, claro, la última pregunta que te quería comentar, Manuel, y gracias también por tu tiempo que nos está dedicando, yo sé que tiene una agenda muy apretada. Mira, considerando la rápida evolución de la tecnología de inteligencia artificial, según tu criterio, ¿cómo pueden las facultades de Derecho en Estados Unidos, porque tratas la información de aquella parte del continente, cómo pueden las facultades de Derecho anticipar y preparar a los estudiantes para roles jurídicos emergentes que aún no existen, especialmente en la intersección del derecho y la tecnología, por ejemplo? Eso es súper interesante. Y yo creo que esa es realmente la discusión de vanguardia. Lo que no existe todavía. En el sentido de roles que no existen. No, la tecnología que no existe no la conocemos. Pero los roles, claro. Y es especulativa, pero roles jurídicos emergentes, como lo has preguntado, eso sí me parece interesante. Hay un espectro otra vez así, de lo más avanzado que serán así un puñado de facultades de derecho, las que tienen más recursos, tienen más corte interdisciplinar, hay integración con las facultades de ingeniería. En el caso nuestro estamos intentando llegar a eso. Por ejemplo, yo estoy a cargo de un proyecto que ha decantado en una maestría que va de hecho, a comenzar. Estamos reclutando el primer cohorte de estudiantes para comenzar clases en enero del 2026, que en inglés se llama, es un Masters of Science in the Law of Technology. Básicamente un magíster de ciencias, pero fíjate lo interesante, es una maestría creada y administrada por la Facultad de Derecho, pero no es una maestría en Derecho, es una maestría en Ciencias. Interesante. Quienes egresen de aquí, de esa maestría, con ese título, van a estar preparados con herramientas, tienen que tomar cursos dictados por profesores de la Facultad de Ingeniería en Computación, profesores de la Facultad de Negocios. Es algo interesante.
no es usual, ¿no? Y la idea es adoptar, esta es una muestra de lo que yo llamo un enfoque adaptativo centrado en desarrollar meta habilidades que permitan desarrollar a los estudiantes, en ese caso los de esa maestría, evolucionar con la tecnología. ¿Qué significa esto? Bueno, lo primero que incluye es cultivar la agilidad de aprendizaje, el pensamiento sistémico y la colaboración interdisciplinaria. En lugar de tratar de predecir exactamente qué roles existirán, nos enfocamos más bien en preparar abogados capaces de adaptarse rápidamente, de estar más abiertos a aprender. Interesante. Ayuda generacionalmente que estamos enseñando una generación que es mucho más adaptable al cambio, ¿no? En términos concretos, estamos implementando programas conjuntos así como he dicho, con departamentos de ciencias de la computación, ingeniería, donde los estudiantes de derecho, en este caso, van a trabajar en equipos interdisciplinarios en proyectos reales y los estudiantes de ingeniería van a estar con los de derecho. Hay facultades de derecho, no, la nuestra no todavía, pero otras, en las cuales se han desarrollado clínicas jurídicas especializadas en tecnología, donde los estudiantes asesoran a startups, que es empresas emergentes, o participan en litigios relacionados con inteligencia artificial, les da una experiencia práctica sobre temas de intersección entre derecho y tecnología. Y además existe en alguna medida facultades de derecho que están creando laboratorios ya más con corte futurístico, donde se simulan escenarios futuros, invita a los estudiantes a desarrollar soluciones jurídicas innovadoras. El objetivo no es tanto predecir el futuro con precisión, sino cultivar la flexibilidad intelectual y la creatividad necesarias para navegar un paisaje jurídico en constante cambio. Entonces, es prometedor. No sé si estamos a veces especulando porque hay mucho ruido en los medios, ¿no? Obviamente, sobre qué va a pasar, pero es interesante. Yo estoy muy entusiasmado con esto. Y bueno, y muchas gracias por la entrevista y me agrada que estén interesados en este tema. Sí, mucho, Manuel. Además, mira, a mí me viene siempre a la cabeza la frase de Darwin que decía que las especies que sobrevivieron no fueron las más fuertes, sino las que se adaptaron. ¿Así? Y realmente es que el mundo que estamos viviendo es un mundo de constante adaptación y nosotros tenemos que, no solamente nosotros, sino formar también a los estudiantes. En mi universidad también estamos ya implementando asignaturas optativas de inteligencia artificial en Derecho. Y porque realmente es que ya está aquí, no es que es el futuro, es que está aquí y tenemos que a los estudiantes y a los futuros, a los leguleyos, no solamente a los juristas, a los abogados, sino a los operadores jurídicos, pues informarles de esto. Bien, Claro. pues, muchas gracias por la información, muchas gracias por tu tiempo y seguimos en contacto. Gracias por estar ahí. Bueno, gracias. Enhorabuena por toda esta iniciativa.